Café Jurídico, episodio 91. Muy buenas tardes, bienvenido un día más. Hoy martes, día 9 de febrero, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En el orden jurisdiccional penal, cuando la cosa pinta fea, ya sea porque existe una cantidad de pruebas ingente como para vencer la presunción de inocencia que asiste a nuestro defendido e interese en ese caso pactar una conformidad, o porque la estrategia de defensa seguida no ha dado el resultado que esperábamos, puede pasar, y de hecho pasa, que nuestro cliente salga condenado a una pena privativa de libertad. A veces, sobre todo en las conformidades, es posible pactar sobre la marcha la suspensión de la pena. En otros casos, hay que prepararse para intentarla cuando llegue la ejecutoria. La posibilidad de suspender la ejecución de las penas privativas de libertad viene recogida y regulada en los artículos 80 a 87 del Código Penal. En dichos preceptos se establecen las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena. En caso de suspensión del cumplimiento de la pena de prisión, el condenado no entrará en la cárcel. Lo habitual es que el juez acuerde la suspensión de la pena de prisión si, atendiendo al caso concreto, se cumplen los requisitos legales para ello. Ahora bien, hay que tener una cosa muy clara. La suspensión del cumplimiento de la pena es una facultad del juez, lo que significa que aunque se den los requisitos para suspender la pena, este podría acordar motivadamente que el culpable cumpla su pena y ya. Aunque eso sí, dicha decisión es recurrible ante la audiencia provincial. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comencemos por el principio. Hay mucha gente que no entiende por qué si una persona ha sido condenada a prisión es posible que no entre. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el hecho de entrar en prisión normalmente supone una grave lesión tanto a nivel personal como social y familiar. Así, no se puede obviar que la finalidad en nuestro ordenamiento jurídico de las penas privativas de libertad no es otra que la reeducación y reinserción social de conformidad con lo establecido ex artículo 25.2 de la Constitución. En palabras del Tribunal Constitucional, el beneficio de la remisión condicional de la condena viene inspirado por la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que, en tales casos, la ejecución de una pena de tan breve duración no solo impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización y readaptación social, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo. De esta forma, se puede afirmar que la idea que inspira la institución de la suspensión de la pena es que, en la mayoría de los casos, el hecho de que una persona que comete una infracción penal por primera vez y que es condenado a una pena privativa de libertad de corta duración ingrese en prisión conlleva más perjuicio que beneficio. De ahí que nuestro Código Penal contemple en los artículos 80 a 87 todo lo relativo a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Conforme señala el apartado primero del artículo 80, los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución, el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas.
¿cuáles son los requisitos para que una pena sea susceptible de ser suspendida? Pues los mismos aparecen recogidos también en el citado artículo 80 del Código Penal, y básicamente serán los siguientes. Primero, que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados o debieran serlo. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. Segundo, que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a 2 años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. Y tercero, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo sea cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento. Excepcionalmente, y aunque no concurran las condiciones primera y segunda, siempre que no se trate de reos habituales, se podrá acordar la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de 2 años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y en particular el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen. En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o a la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la primera medida del artículo 84. Asimismo, se impondrán siempre una de las medidas a las que se refieren los apartados 2 y 3 del citado precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre 1/5 de la pena impuesta. Por otro lado, los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimiento incurable, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Aun cuando no concurran las condiciones primera y segunda descritas con anterioridad, el juez o tribunal también podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años de los penados que hubieran cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a la sustancia señalada en el artículo 20.2 del Código Penal. Ya sabes, alcoholemia, drogadicción y demás sustancias. Siempre que se certifique suficientemente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado o homologado que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. En este sentido, el juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos indicados. En el caso que el condenado se haya sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderá como abandono la recaída en el tratamiento si éstas no evidencian un abandono definitivo. Por último, en los delitos que solo pueden ser perseguibles previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a este y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena. Conviene destacar que los artículos 83 y 84 permiten que el juez o tribunal pueda condicionar la suspensión de la pena al cumplimiento de alguna o varias prestaciones o medidas, así como a determinados deberes y prohibiciones cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, siempre con proporcionalidad. Te recomiendo que le eches un ojo a ambos artículos. En cualquier caso, durante el tiempo de la suspensión de la pena y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, se podrá modificar igualmente la decisión sobre estos condicionamientos y acordar el alzamiento de todas o algunas de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido establecidas, así como su modificación o sustitución por otras que resulten menos gravosas. ¿Cuál es el plazo de suspensión y desde cuándo empieza a computarse? Pues bien, conforme al artículo 81, el plazo será de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años.
y de 3 meses a 1 año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal atendiendo a las circunstancias concretas del caso y del penado, conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 80 del Código Penal. En el supuesto de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 80, el plazo de suspensión será de 3 a 5 años. Tal y como indica el artículo 82 del Código Penal, el plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computará desde que sea firme. Vale, ya ha sido concedida la suspensión de la pena, ¿qué pasa ahora durante el plazo de suspensión? Bueno, pues lo primero y más obvio, que no se cumple la pena privativa de libertad. Y, conforme al artículo 87 del Código Penal, si transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el condenado un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, lo que procederá es acordar la remisión de la pena. En otro caso, esto es, si no se cumplen estas condiciones, se revocará la suspensión concedida conforme a lo indicado en el artículo 86 del Código Penal, o si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter grave o reiterado, también será posible la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas, así como prorrogar el plazo de la suspensión, sin que en ningún caso éste pudiera exceder de la mitad de la duración de la que hubiera sido inicialmente fijado. Una matización más. Para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al artículo 85, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuidad del tratamiento y en tal caso podrá conceder razonablemente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a 2 años. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Te recuerdo que puedes hacerme llegar tu opinión desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. ¿Sabes? iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, YouTube y así hasta 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. En fin, me despido por hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves donde, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.